Hoy vamos a estar definiendo ya nuestro programa como un verdadero MPA, Multiple Page Application. Hasta el momento, Vite de forma predeterminada solo va a buscar el index.html y solo ese valor va a usar para generar todos los archivos que se requieren y distribuirlo. Porque Vite inicialmente fue diseñado para trabajar con frameworks que son de tipo SPA, Single Page Application. Entonces vamos a hacer un cambio en las configuraciones, algo sencillito, para poder configurar de que no solamente busque el index, sino que busque cualquier archivo HTML que no sea dentro de la carpeta de distribución como punto de entrada para hacer la distribución. ¿Qué me refiero con esto? Bien simple. Si ustedes observan, lo voy a hacer en este momento, voy a cerrar todo aquí. Voy a crear dentro de la carpeta otro archivo y lo voy a llamar index2.html. Ok. Y prácticamente voy a copiar los datos. Lo único que voy a dejar es que sea el título index2. Ok. Tengo dos HTMLs. Entonces, ¿qué sucede? Si yo corro, estamos en 2024-02. 2. Ok. Vamos a ejecutar npm run build para poder hacer la construcción. Y si observan, solo me agarró un index.html. El index2 fue totalmente ignorado y no está dentro de los elementos que yo deseo trabajar dentro de mis assets, dentro de mis elementos. ¿Ok? Y eso me genera un problema. ¿De acuerdo? Hola. Ok, entonces, para poderlo convertir en un MPA, vamos a cerrarlo, vamos a mantenerlo siempre, pero le vamos a decir y vamos a crear un archivito que va a ayudarme a extender la configuración predeterminada de Vite. Este va a ser el archivo vite.config.js. Permítanme un segundo. Okay, disculpen que me, se me metió una polilla aquí. Está generando estragos. Ok, continuamos entonces. Vite.config.js es un archivo que le permite a uno establecer configuraciones adicionales para Vite. Esto se lo voy a explicar, lo vamos a hacer, pero con esta configuración, la configuración lo hago todo el tiempo. Con esta configuración, prácticamente le definimos cómo se debe de construir y dónde va a ser los puntos de entrada y cómo va a manejarse el servidor, los entry points, lugares de entrada, los lugares en los que él va a poder determinar estos son los assets, el web bundle como un MPA. Para eso necesitamos primero extraer un elemento. Es un archivo como módulo, definitivamente. Vamos a usar el define config propio de Vite, pero necesitamos extraer y crear ciertos elementos básicos que vamos a necesitar trabajar dentro de. Es decir, necesitamos instalar algunas dependencias para que sea más claro lo que quiere decir. Vamos a instalar y vamos a usar la letra D mayúscula menos D mayúscula para poder decirle al npm que lo vamos a instalar en modo de desarrollo. O sea, es una librería que solo se va a ocupar en desarrollo, no se va a ocupar para producción. Entonces le hacemos un "-d" y instalamos una librería llamada Globe. Vamos a instalar una librería o un plugin llamado Minify, que este plugin Minify me va a ayudar a minificar no solo el CSS, porque el LESS ya lo hace directamente con el CSS, sino que también me va a permitir minificar el index. ¿Se acuerdan que les mostré los
los HTMLs en distribución y no están minificados, están con todos los espacios, los retornos de carros, etcétera. Vamos a agregar un plugin también llamado Purge CSS que me va a ayudar. Estoy poniendo comas y las comas no me van a servir, solo es espacio. Esto para purgar es la sintaxis de la instalación, es el espacio el que me determina la diferencia entre cada uno de los que vamos a instalar. Ok, con eso instalamos estos tres módulos adicionales. Globe es un módulo que me permite hacer una búsqueda en directorios utilizando una sintaxis parecida a las expresiones regulares. El plugin Minify para minificar no solamente CSS, sino que JavaScript y también HTMLs. Y el Purge CSS para purgar también los CSS que no son específicamente de Tailwind, sino que todos los demás. Entonces, por eso instalamos esos tres módulos. Y esos tres módulos los vamos a importar dentro del vite-config, porque aquí es donde lo vamos a usar. Primero, vamos a importar el globe directamente. Vamos a importar el plugin de Vite Minify plugin from Vite plugin Minify. Vamos a importar el HTML purge from Vite plugin purge CSS. Y también vamos a ocupar de Node.js directamente los siguientes elementos que me permiten ir y venir, me permite eh, navegar dentro de los directorios y resolver las estructuras de los archivos para que sean de forma dinámica. Ok, entonces vamos a exportar de forma predeterminada un define config y un objeto JSON que está dentro de este elemento es el que nos va a permitir configurar los nuevos entry points. Uno, vamos a establecer primero el app type que me determina qué tipo de aplicación estoy usando, realizando. En este caso me permite decirle, vamos a usar un MPA. Ok, luego para la construcción, un objeto y con el roll options, roll up es el proceso que me incorpora cuáles van a ser las entradas que yo voy a procesar. Eso se hace definiéndole el input. Y en ese input lo que recibe es un arreglo de todos los elementos que se van a trabajar. Entonces vamos a usar algo llamado object.fromEntries, que me va a crear un objeto a partir de las entradas existentes. Y aquí vamos a establecer dos, dos tipos de entradas, en este caso de sinks. Entonces armamos un arreglo. Del arreglo vamos a extraer un global.sync. Y aquí es donde yo voy a definir cuál va a ser mi ruta a trabajar. Y eso vamos a mandarlo como un mapa en donde vamos a retornar un arreglo donde vamos a hacer un files size 0 file.length. Este es el nombre menos
path o extension name file.length. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente al archivo que viene este elemento, al archivo que va a venir del glob, le voy a decir que me busque todo lo que no sea dentro de la carpeta dist disco.ht. Todo lo que está dentro de la carpeta dist o que no está dentro de la carpeta dist, que me lo mapee. Ok, y vamos a el segundo elemento. Necesito el full path, es decir, la ruta absoluta de donde está el archivo. Y eso lo hacemos con un dir name y el nombre del archivo. Entonces lo ¿dónde? No, pero son el sí, pero la versión es abajo de la 9. Y el otro es inflight, pero esta es una dependencia que utiliza uno de los elementos, no sé cuál de los dos usa esto. Y este Glob 7.23 lo está tratando de instalar cualquiera de estos, el Minify y el Purge CSS, no el Glob como tal. Por eso instalamos el Glob, porque el Glob ya de un solo me lo devuelve a la versión 9. Por eso es que al final me devuelve que no encuentra vulnerabilidades. Porque a pesar de que se pida como dependencia la 7.2.3, que sí tiene una vulnerabilidad por no estar soportada, la estoy compensando instalándolo directamente. Listo. Ok, ese es el primero. Este es para buscar cualquier archivo dentro de las carpetas y ahora tengo que poner los archivos que están dentro de la carpeta, eh, en cualquier carpeta, incluyendo la carpeta como tal. Entonces prácticamente es este mismo. Que aquí le vamos a otro, pero en este caso lo que cambia es el globe. En este caso quiero todos los archivos que estén en la mera raíz. Eso es un objeto JSON. Lo único es que se está generando el objeto JSON a partir de resultados de ciertas funciones. Object from entries lo que va a hacer es generarme un objeto a partir de cada uno de los elementos que estén dentro. Los tres puntos, ese es un destructor. Ese es un destructor me va a destruir todos los resultados de todos los archivos que vienen entre los valores. Entonces, el arreglo, tengo dos arreglos. Bueno, un arreglo que contiene la cantidad de archivos más la cantidad de archivos. Entonces, es un solo arreglo con todos los archivos que estamos trabajando con el globe. De esa forma, el from entries va a agarrar el nombre como llave y el valor directamente, y esos son los from entries que se van a generar en el input. Entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, index.html y su valor va a ser prácticamente pleca users Orlando, pleca K, pleca portales web 2, pleca, y toda esta raíz de elementos que están va a ser el valor de ese archivo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es con los globes construyendo un objeto JSON de esta estructura. Va a hacer esto, va a decirme eh, index.html, tener el valor de users
2, 2, 4, 2, algo así. ¿Ok? Y después voy a tener index2.html de esta forma. Eso es lo que va a tener internamente. Esto es lo que me produce. Nada más que de todos los archivos HTML que están dentro del... Se entiende más lo que estamos queriendo hacer con esto, porque si no tendría que ir uno por uno definiéndole cuál es con esta estructura. El nombre del archivo, es más, creo que el nombre del archivo es sin la extensión. Sería index2, y aquí está el path que le corresponde. Tendría que todo esto en input me va a generar esto por cada archivo. Después no lo tengo que volver a tocar, no tengo que venir a agregarlo. Mientras que si lo hago manual, cada vez que agrego un nuevo HTML, tengo que venirlo a agregarlo al stack. ¿Sí me explico? ¿Ya? Ok, eso es lo que le iba a mostrar. ¿Se acuerdan que al iniciar la clase hice un build? Y en ese build, a pesar de que tengo un index2 HTML aquí, en la distribución no existe. No está aquí. Index HTML2 no está. ¿Cierto? Eso es porque el punto de entrada por Vite, por su configuración por defecto, solo va a buscar ese index como tal. Pero ahora, con este JSON que estoy estableciendo, estoy diciendo de que la entrada de la construcción o la entrada de la aplicación completa no solamente es index HTML, sino que index2 HTML. Entonces, si ahora corro un npm run build, si observan, ahora ya me creó los dos, index HTML y index2.html. Y en la distribución tengo los dos como tal. Ahora sí, no lo reconoce de forma predeterminada, no. Vite fue conceptualizada como un SPA. Diga, es correcto. Sí, y se lo voy a comprobar ahorita. Vamos a ver. Esta es la distribución. Aquí está index2. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo. El copy. Vamos a cambiarle el nombre. Name. Vamos a poner 3. No he modificado nada del otro, del vite-config, ni lo voy a tocar. Voy a crear el npm run build. Y observan, encontró el tercero. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero organizar el código de forma tal que me permita tenerlo en folder? Porque a veces los sitios están en folders. Vamos a poner un nuevo folder. Le vamos a poner el folder para que y en Tada vamos a crear un nuevo archivo index4.html. ¿Qué vamos a hacer? El HTML5 básico, no vamos a meter nada. Veamos qué hace esto. Si se fijan, me creó en la distribución Tada. Y dentro de Tada el archivo index4html. Ahora, si lo vemos, observen, es igualito al original, no ha cambiado más nada. ¿Ok? Los otros sí cambiaron porque sí están apuntando hacia el asset que le corresponde. Esto es algo muy bueno. ¿Ok? Porque están apuntando hacia el mismo CSS generado SAR. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué queremos con esto? ¿Qué queremos hacer con esto de aquí? Estos tabuladores, estos espacios son demasiado pesados al momento de tener un sitio ya bastante grande. Observen los tamaños. Son míseros, definitivamente, pero podemos hacerlo de que sean menos todavía. ¿Y cómo logramos hacer eso? Declarando, ya tenemos aquí Biteminify y el HTML-Purg, que es el que vamos a usar. Entonces, luego de que tenemos ya la parte de build cerrada, de aquí lo vamos a compactar para que no nos moleste. Una coma aquí. El siguiente es la definición de los plugins. Y los plugins, lo que es un arreglo de todos los plugins que se van a ejecutar en orden. Entonces, en el orden, vamos a definir que primero purgue el HTML sin ningún tipo de configuración. Ese HTML purge tiene otras configuraciones que se pueden trabajar, pero de eso no entra de la clase. Y vamos a utilizar el Vite plugin para que minifique todos los elementos. ¿Ok? Con esto también ya no volvemos a tocar este archivo, lo volvemos a tocar más, bueno, la otra semana, cuando empecemos a agregarle plantillas, en este caso con handlebars, para que con una plantilla de handlebars se pueda manejar el contexto de las variables que se desarrollar. Entonces volvemos a ver aquí. Lo que quiero mostrarles es que ustedes pueden observar los tamaños que estaban antes de utilizar el purgado y el minificado. Voy a hacer un nuevo build. Ok, npm run build. Y ahí ustedes van a observar. Miren, al final solo tienen que copiar ese archivo y purgarlo e instalar las dependencias. Al final eso es lo que yo hago. Se los estoy explicando para que entiendan por qué esto y por qué lo hacemos. Observen el cambio, la diferencia. Solo por ponerle esos dos plugins de 21 kilobytes lo redujimos 3. De 167 a 168 a 118. Más de 40 kilobytes de reducción solo por minificarlo. Si vemos la distribución ahora del index, se fijan, ahora es una sola línea. Pues el que está en una sola línea, estimado, está siguiendo las mejores prácticas que puede haber para el desarrollo web. ¿Por qué? Porque le está ahorrando. Fíjense que en solo 3 archivos estoy ahorrándome prácticamente 50, casi 2 kilobytes de información que se descarga. Parece mísero, parece pequeñito. Pero cuando estamos hablando de que yo estoy pagando un bandwidth de servicio, digamos que tengo mi servidor en DigitalOcean. DigitalOcean solo me ofrece 1 GB de bandwidth. O sea, de que en un mes ese servidor solo puede transmitir por internet 1 GB de información. Esa reducción de esos 2 kilobytes me permite mandar una imagen cada vez que se descarga adicional a lo que tenía anteriormente. Multiplique eso por 1 millón de personas. Si mi página es un exitazo, multiplícalo por 1 millón. Eso me permite tener mayor conexiones, mayor threshold, es decir, mayor carga en ese servidor y permitirlo escalar de forma óptima. Y eso es algo que se aprecia bastante. Solo con el CSS, no lo hacía con el link, con el HTML. Por eso es que instalamos el plugin, se lo mencioné, para no solamente con el CSS, sino que con el HTML y con el JavaScript. Si ustedes ven, por aquí había un JavaScript, si no me equivoco. Assets. No, este es el CSS. Estamos todos los JavaScripts. Bueno, el JavaScript también lo minifica. Entonces, eso me hace que el archivo sea mucho, mucho más compacto,
solo lo necesario. Lleva otro factor adicional extra. Si me lo quieren copiar y me lo quieren pegar, tienen que leerlo de forma bien fea para poderlo entender. Entonces a eso también de repente se le puede conocer como un tipo de ofuscación y evitar de que me agarren o me plagien la página. Sí, pero ya requiere de ese conocimiento. No cualquiera lo va a hacer. Nosotros lo conocemos. Estamos totalmente de acuerdo. Para nuestro conocimiento es solo un botón secundario. Pero para las personas comunes es PHP el que hizo esto. Ujú. Es bien difícil. Eh, Por eso se configura en etapas tempranas para que no se nos olvide eso al momento de hacer el despliegue. Pero sí, en efecto es, y tal y como usted lo dijo, si se fija en la configuración, es el último plugin, lo último. Sí, ¿no? Entonces, son bondades adicionales, no es el propósito. El propósito original del minificado es quitar todos los retornos de carros o por así decirlo, los caracteres de control que no son necesarios para que se renderice o se visualice bien el código fuente o que se renderice en la pantalla. No afecta cómo se renderiza en la pantalla, pero sí afecta en el tamaño del archivo. Y en la web, el tamaño del archivo, por cada kilobyte menos que sea, es una ganancia. Entonces, ahora sí, con este archivo tal y como está, tenemos configurado un MPA. ¿Ok? Y de forma flexible y de forma tal que yo puedo ver cualquiera de esos elementos en específico, sin tener preocupaciones de que vayan a fallar una con la otra. ¿Queda claro? No, 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 no. Esto ya se los acabo de demostrar. Aquí solo hay dos elementos. Los dos elementos. Uno es para buscar cualquier elemento que esté dentro de cualquier carpeta que no sea la raíz. Y el segundo es cualquier elemento que está dentro de la raíz. Y para eso son estos dos. Esto me va a evitar, como le digo, este archivo de aquí no lo vamos a modificar nuevamente hasta agregar el plantillero, que vamos a usar handlebars. Solo vamos a agregar un importado, un plugin, bueno, dos importaciones para el plugin y para el contexto. Y vamos a agregar una función que me va a manejar el contexto, o sea, una configuración de ese plugin. Eso es lo demás. Pero de ahí, una vez puesto esto, ya me despreocupo, ya dejo de revisar este archivo queda escrito en piedra, porque cualquier nuevo HTML que lo agregue entra en cualquiera de estos dos elementos. Ahora sí, con tal termine en .html lo va a considerar. Sí, es igualito como en la terminal, en DOS. Si yo le doy cd asterisco.html, me va a buscar todos los documentos HTML dentro del directorio que yo estoy.
Ok, como les digo, estos son los puntos de entrada. ¿Qué significa los puntos de entrada? Significa que Vite va a agarrar este archivo. Agarremos el index HTML. Va a parsearlo, lo va a leer. Va a encontrar que existen enlaces a diferentes archivos. Y ahí es donde empieza a armar el árbol de ese punto de entrada para hacer un solo bundler. Y si usted se fijó, a pesar de que tengo dos estilos puestos, dos archivos distintos, uno con una tecnología LES y el otro con la tecnología de Tailwind, internamente me creó uno solo con los dos incorporados y en el HTML solo me incorpora meta title un solo link, no los dos. ¿Ok? Entonces así es como él logra determinar dónde está el JavaScript, determinar dónde está el CSS, porque arma un árbol de referencias y ese árbol de referencias los incorpora dentro del asset o los copia dentro de la parte pública en la raíz. Recuerden que todo lo que está en público, por eso está todo aquí metido esto, todos los elementos que están en público se copian como tal en la raíz. ¿Capich? Um, no, en el disk quedan, o sea, sí, estamos viendo, aquí hay cuatro, inclusive me agregó las que están dentro de directorios. Y la que está dentro del directorio, en este caso no tiene nada. Hagamos algo, vamos a comprobar. Voy a agarrar todo este código y en el TADA 4 vamos a pegar porque ahorita no tiene nada. ¿Qué es eso? Voy a hacerle un build. Oh, un error, dos. Claro, y lo tengo hacia les, ¿tal? Pero no hay una carpeta les ahí. Entonces tengo, en este caso, el index 4 aquí y tiene que pegar a donde tiene que ir. Entonces tengo que ir para atrás. Porque si no, no lo va a encontrar la referencia. Al encontrar la referencia, que es el mismo ya específicamente, quite aquí sí. Y vamos a volverlo a construir a ver si no me tira el error. Ahí está. Ok, entonces el index 4 HTML ahora sí me lo va a agarrar. Van a ver qué interesante. Stylesheet manda, fijan, limpieza con la pleca, o sea, a la raíz del web server va a poner assets build CSS. Cuando vamos a hacer una distribución en GitHub Pages no es en la raíz en donde está. ¿Se acuerdan que ese problema se puede dar cuando estoy armando estáticos? En el caso de GitHub Pages, yo tengo que definir una base adicional en eso. Por eso lo vamos a ver más adelante. Por hoy, yo creo que con esto es bastante. No sé si quieren más todavía o ya le entramos. Bien, vamos. Ok. No, 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 no. Si usted observa, o sea, sí y no. En este caso, no estoy agarrando estilo. Tengo comentado. Estoy agarrando el estilo.les en la carpeta les y el index.css. El estilo les primero va a compilar el les como tal y después va a compilar el index del CSS que está dentro de Tailwind. Como el Tailwind index CSS ya sabemos que es el punto de entrada y tiene los arroba Tailwind,
la configuración de Tailwind me lo va a convertir. Entonces, digamos que va en estos pasos. Primero, Vite va a agarrar y va a decir, estos son los puntos de entrada. ¿Cuáles van a ser mis puntos de entrada? Index.html, index2.html, index3.html y tada pleca index 4.html. Esos van a ser mis 4 puntos de entradas. Entonces voy a ir por cada punto de entrada. Cuando entro al index.html encuentro referencia a un archivo que tiene extensión .les. Perfecto. Activamos el que va a procesar el les. ¿Ok? Entonces tengo registrado estilo.les es el equivalente a este resultado. Este archivo es el resultado de la precompilación de todos los esquemas y todas las funciones establecidas con les. Perfecto. Viene el segundo parseo y dice, ok, aquí estamos tailwind css.indexcss. Y lo interesante es que dentro de ese CSS yo tengo unas arrobas tailwind base, arroba tailwind no sé qué, arroba tailwind components, y tengo las declaraciones de todos los archivos incluidos con la arroba import de los archivos de tailwind que yo voy a incorporar. Ah, ok, perfecto, capicho. Agarramos eso, compilamos lo del tailwind, me genera otro esquema de CSS. Me dice, son dos CSS separados, pero al final la página ocupa un solo CSS. Los pegamos, los concatenamos en uno solo. Listo, tengo un gran archivote CSS que ahora está aplicado a, ok, estos dos lo vamos a meter en un archivo llamado asset123. Esa es la llave. Viene y ahora va a la entrada 2. Me dice, está pidiéndome lo mismo. Y lo mismo ya lo tengo registrado en asset123. Entonces solo vamos a hacerle referencia a ese asset. Vamos con la 4, con el 3 y con el 4. Hace exactamente lo mismo. Y ahí termina el procesamiento de CSS. Si hubiese JS, también haría exactamente lo mismo. Pasa por un bundler de JS. Después de eso viene y le dice, ah, ok, mira que el primer plugin que me dice aquí es, hagamos la purga. ¿Qué es la purga? Ok, perfecto. Analicemos todo el código de las entradas, el HTML, y hagamos un mapeo de todos los CSS que se están utilizando. Perfecto, ahí están todos los CSS que se están utilizando. Por defecto, todos los CSS que van con atributos, esos van de plano, eso no los quita. Los que empiezan con numeral o empiezan con punto, va a empezar a hacer un mapeo y dice, ok, todos los CSS ocupan estas clases declaradas. Vamos a empezar y vamos a analizar el CSS generado en el asset 1, 2, 3, 4 y vemos cuáles son las clases que sí se ocupan y las que no. Tengo dos listas, estas clases sí se están referenciadas en el HTML, estas no. Entonces, las que están, creamos ahora un nuevo asset 1, 2, 3, una nueva versión, sin aquellas clases que no se están usando. Me reduce el tamaño del archivo. Ok, perfecto, terminamos. Entonces ya tenemos los puntos de entrada, los HTMLs con las entradas apuntando hacia los assets que generó, que ya están pequeños, ya están purgados, ya solo tienen lo que necesitan, van por un tercer proceso. Y ese tercer proceso es agarrar toda esa entrada y decirle, ok, quitémosles los comentarios, quitémosles los retornos de carro, quitémosles los tabuladores, los espacios no significativos y hagamos que esto sea algo bien archivo. Termina todo eso, ya tengo buffers y eso me lo va a escribir al disco en la carpeta distribución. Les acabo de resumir lo que hace Vite por nosotros. ¿Qué les parece? Es un factor significativo, definitivamente es un factor importante. Los sitios tienen que tener siempre tres aspectos importantes. En portales se los mencioné. Primero, el sitio debe de poder entregar el mensaje. Eso es lo primordial. El objetivo de cualquier sitio es poder entregar el mensaje. Segundo, debe de estar optimizado. Estamos cuidando no solo la bolsa de la persona que ve el sitio, sino que del servicio que lo está ofreciendo. Entre menos carga pasa por la red, menos nos cobran.
Entre más pequeño sea la distribución, más escalable es mi sistema. Y 3, accesibilidad. Entonces recuerden que esos son los 3 puntos que nosotros en Portales habíamos definido que eran los pilares que teníamos para cualquier sitio. Con esto estamos haciendo bastante énfasis en la parte de la optimización y performance. Puntos adicionales y caché. Poco de seguridad. Es más difícil leer el código. 2, la percepción de descarga y la percepción de un renderizado de una página es más rápida. Si es menos lo que hay que descargar, más rápido se descarga, más rápido se renderiza. 1 KB menos que se descargue, es más rápida la descarga. Entonces, ganamos esa percepción. Y 2, en vez de brindar 100 conexiones en un mes, puedo brindar 1000 conexiones en un mes con la misma arquitectura. Y eso es un ahorro significativo en la bolsa de la empresa que estamos trabajando. Bueno, pues estimados, eso es por el día de hoy. Sé que es bastante información, pero es extremadamente importante porque esto nos ayuda definitivamente a darle otra noción a lo que es ser un ingeniero para la web. ¿Ok? No es solamente hacer el HTML y el CSS y que se mire bonito. Hay que hacerlo bien, hay que optimizarlo, hay que hacerlo que valga cada centavo.